¿Cómo están, queridos estudiantes? Sean bienvenidos una vez más a nuestra clase de biología. Quien les habla, el profesor José Luis Chambi Barrientos. En esta oportunidad, después de mucho tiempo, les trae un nuevo video denominado la artrología y hablaremos de este tema en la clase de hoy. Para empezar, tenemos que saber que la artrología es un capítulo dentro de la anatomía, es una ciencia que se encarga de estudiar a las articulaciones. Debemos recordar que las articulaciones son estructuras que le brindan movimiento a nuestro cuerpo. ¿Qué es una articulación? ¿Cómo se define una articulación? Una articulación se va a definir como el área de contacto o unión entre dos o más huesos que tienen estructuras acompañantes. Estas estructuras permiten que una articulación pueda moverse con mayor eficiencia y eficacia. Cuando hablamos de estas estructuras acompañantes, hablamos de las siguientes. En primer lugar, tenemos a los huesos, que son las estructuras que se juntan, se encuentran en una articulación. Tenemos los cartílagos articulares, que son estas estructuras que encontramos en los extremos de los huesos, cuya función es proteger las estructuras óseas y evitar un desgaste con el movimiento de dicha articulación. Son protectores de los huesos. También vamos a encontrar cerca de la articulación la cavidad sinovial, la bolsa sinovial, en cuyo interior encontramos el líquido sinovial. Este líquido sinovial es un líquido que sirve como lubricante a la articulación para que pueda realizar movimientos bastante finos y no puedan tener ningún tipo de rozamiento. Por lo tanto, el líquido sinovial es un lubricante que suaviza el movimiento de la articulación. Otras estructuras muy importantes que vamos a encontrar son los tendones y ligamentos. Estos se encargan de unir los huesos a los músculos. ¿Para qué? Para generar un determinado movimiento. No olvidemos que los huesos por sí solos no pueden moverse. Quienes generan los movimientos son los músculos a partir de la contracción muscular. Por lo tanto, estos tendones unen los huesos a los músculos y así es como nosotros podemos realizar los diferentes movimientos corporales. Ahí estamos viendo las estructuras principales: el cartílago, la cápsula y membrana sinovial, ligamentos, tendones y las bolsas sinoviales. ¿Cómo se clasifican las articulaciones? Vamos a tener dos criterios de clasificación. Uno, por el tipo de movimiento que realizan, y dos, por la forma que tienen estas articulaciones. Por el tipo de movimiento que realiza una articulación, tenemos tres categorías: las sinartróticas, anfiartróticas y diartróticas. Cada una, repito, relacionada con el tipo de movimiento. ¿A qué llamamos una articulación sin artrosis? Estas articulaciones son aquellas que no tienen movimiento, son articulaciones inmóviles. ¿Dónde encontramos estas articulaciones? En el cráneo. Estas articulaciones del cráneo, debemos recordar, se denominan suturas y son articulaciones que no tienen movimiento. Luego tenemos las anfiartróticas, que son articulaciones que presentan poco movimiento. El caso del tarso del pie o el caso de la columna vertebral, que tienen un movimiento bastante reducido. Ahí podemos ver otros ejemplos de articulaciones anfiartróticas, como el del hueso sacro con los huesos coxales. También tenemos las articulaciones diartróticas. Estas articulaciones se caracterizan porque tienen gran cantidad de movimiento. Son las que más movimiento presentan en nuestro cuerpo. Y entre ellas podemos citar a la articulación de la cadera, la articulación del hombro, los codos, que permiten un movimiento mucho más amplio. Ahí vemos unas radiografías que nos muestran cómo se mueve, por ejemplo, el hombro o cómo se mueven nuestros codos. Repito, son articulaciones diartróticas. Por la forma que tienen las articulaciones, tenemos tres tipos: la articulación bisagra, pivote y esférica.
¿A qué se refiere cada una de ellas? La articulación bisagra es aquella que tiene una forma de generar movimiento en una sola dirección. Por ejemplo, nos indican las rodillas y los codos, que permiten el movimiento de flexión y extensión, idénticas a las bisagras de una puerta que permiten abrir y cerrar una puerta. Por lo tanto, este tipo de articulaciones se denominan de esa manera. Luego tenemos las articulaciones de pivote, que son articulaciones que permiten un movimiento giratorio o movimiento de rotación. Uno de los ejemplos más claros es la articulación que tenemos en la base del cráneo, cuando las vértebras atlas y axis se articulan con el cráneo y generan el movimiento de rotación de la cabeza. Gracias a esta articulación nosotros podemos girar la cabeza en diferentes direcciones. Luego tenemos las articulaciones esféricas. Son aquellas articulaciones en cuya estructura tienen una forma esférica que permite el deslizamiento total de esa articulación. Este tipo de articulaciones esféricas, llamadas también de bola, las podemos encontrar en los hombros y las caderas, y obviamente permiten una mayor libertad en el movimiento. Entonces, no olvidemos que la clasificación de las articulaciones se da bajo esos dos criterios, por su movimiento y por la forma que tienen. Cuando hablamos de articulaciones es importante cuidar de ellas. Una de las formas que tenemos es, por ejemplo, cuando tenemos que realizar trabajos donde necesitamos levantar objetos pesados. En la imagen estamos viendo cómo es la forma correcta de levantar objetos que son muy pesados. Lo que tenemos que hacer es colocarnos de cuclillas, agarrar el objeto y levantar el objeto con la fuerza que tenemos en las piernas. Evitar jalar con la espalda porque podemos generar lesiones a nivel de la cintura y obviamente va a ser incómodo este tipo de malestares. Otra recomendación que tenemos es que el uso de las mochilas sea correcta, ¿no? Utilizar correctamente las mochilas, cargarse con ambos tirantes en los hombros, repartir bien el peso de la mochila, utilizar los cinturones de cadera y pecho que tienen algunas mochilas para reducir el peso que se tiene en los hombros. Otra recomendación es la postura cuando se trabaja enfrente de un monitor o una pantalla. Esta es la forma correcta de cómo deberíamos estar sentados. Las piedras en 90 grados y nosotros bien apoyados en el espaldar de la silla. Evitar acercarse a la pantalla porque eso genera las malas posturas que derivan en dolores corporales, principalmente a nivel de la columna. Ahí estamos viendo, ¿no? Lo que generalmente a veces hacemos cuando trabajamos frente a un monitor es curvar nuestra espalda y generar molestias, teniendo una mala postura. Aquí vemos la postura correcta, bien apoyados y sentados dentro de la silla. La forma correcta de levantar objetos pesados, evitar jalar, levantar con la fuerza de la cintura. Lo correcto es ponernos de cuclilla y levantar el objeto con la fuerza de nuestras piernas. Otra recomendación muy importante, principalmente para la columna vertebral, es la postura correcta al dormir. Debemos elegir una almohada que nos permita mantener una postura lineal, recta de nuestra columna, que no sea muy alta ni muy baja, porque eso es lo que nos produce el dolor de cuello, la famosa tortícolis. La forma correcta de dormir es con una almohada y boca arriba. Cuando dormimos boca abajo vamos a generar tensión en estas partes de la columna y por ende, en vez de descansar, vamos a levantarnos con molestias y dolores a nivel de nuestra espalda. Y bueno, para ir finalizando, es bueno también tener que hablar sobre algunas enfermedades articulares. Tenemos el caso de la artritis, que es una enfermedad que afecta a las articulaciones y en el peor de los casos puede generar incluso una inflamación y deformación
de estas articulaciones. Tenemos el caso de la artrosis también, que es un malestar que se generan en las articulaciones de nuestro cuerpo. Producen dolor, producen inflamación y esto obviamente es muy molesto para la persona que sufre de esta enfermedad. Tenemos el caso de la gota. La gota es una enfermedad que afecta a las articulaciones por la excesiva concentración de ácido úrico, que al no poder ser eliminado por los riñones, se acumula en las articulaciones y genera este proceso de inflamación que se genera como gota. El reumatismo también es una enfermedad que afecta a toda la región articular, produciendo inflamación, dolor y molestias. Por lo tanto, espero que hayan tomado en cuenta estas recomendaciones respecto a las articulaciones y cuidemos nuestro organismo. Hasta aquí ha llegado este video corto pero importante e interesante sobre el tema de la artrología. Conmigo será hasta otra oportunidad. Cuídense mucho. Saludos de parte del profesor José Luis Chambi Barrientos.